liberty control. Fly Cassandra, come back again. Piden unidad, piden unidad, piden unidad. Y es que piden unidad y quieren guerra. Hablan del amor pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satán dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y Piden unidad, piden unidad. han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Te hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y Piden unidad, piden unidad. manejan un carro reluciente que pagó su papá. Y luego Piden unidad, piden unidad. en su casa no faltó el pan que me van a comprar. No worry, no worry. Me have solutions every morning. No worry, no worry. Me a hustle as food is coming. No worry, no worry. Babylon na stop we growing. So no worry, no worry. Be you. The moment. Si gira derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa pero aquí en el porrio no dura niente. Están vacíos por dentro y aseguro ni lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así ampliar capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Bilderberg, marionetas o titiriteros. De aquellos barros, estos lodos. La joven Europa. En la primavera de 1834, mientras se encontraba en Berna, Mazzini y una docena de refugiados de Italia, Polonia y Alemania fundaron una nueva asociación con el nombre grandioso de la joven Europa. Su idea básica y grandiosa era que, así como la Revolución Francesa de 1789 había expandido el concepto de libertad individual, ahora era preciso otra revolución para conseguir la libertad nacional, y su visión iba aún más allá, porque él tenía la esperanza de que en un futuro no muy lejano, las naciones libres se asociaran formando alguna especie de Europa federal para regular sus intereses comunes. Su intención no era otra que modificar el orden de Europa que había sido acordado en el Congreso de Viena en 1815, que había restablecido una hegemonía opresora de unas pocas potencias y bloqueado la emergencia de naciones más pequeñas. Mazzini esperaba, aún sin demasiado convencimiento, que durante su vida pudiera ver concretada su visión de una asociación de naciones independientes. En la práctica, la joven Europa no poseía ni fondos monetarios ni apoyo popular que le garantizaran más que una breve existencia. Aún así, él siempre permaneció fiel a un ideal de un continente unido, para el cual la creación de naciones individuales era un paso preliminar indispensable. Muestra de la habilidad de Mazzini y sus amigos es que, a pesar de tan pocas garantías, lograron perpetuar su organización en el tiempo, moviendo todas las cuerdas a su alcance. La financiación americana del sueño de una Unión Europea empezó mucho antes, matando dos pájaros de un tiro, pues el bando del presidente Lincoln durante la Guerra Civil Americana se vio engrosado por no pocos soldados europeos, según la carta que Mazzini, Carl Blind y Alexander Ledru Rollin escribieron al citado presidente, aprovechando la disconformidad de los firmantes del Tratado de Londres de 1861.
En dicha carta piden ayuda económica a Lincoln para construir en Europa una unión como la que pretendía Estados Unidos, haciendo un repaso a los pasos dados por su asociación desde la Francia de 1792 hasta 1862, año en el que se firma esta carta. Giuseppe Garibaldi compartía pretensiones con Mazzini y lucharon codo a codo un tiempo hasta que Garibaldi vio en la monarquía piamontesa la solución para la unificación de Italia y Mazzini se dio cuenta de que su idea de una Europa unida y republicana no tenía cabida en su tiempo. Estos 4 personajes estaban en lo más alto de la joven Europa, masones todos ellos. Giuseppe Mazzini era apodado el alma de Italia, fue político, periodista y activista por la unificación de Italia. En 1831 viajó a la Toscana, donde se convirtió en miembro de los Carbonarios, una asociación secreta con fines políticos. Su actividad revolucionaria pronto le causó problemas con la justicia. El 31 de octubre de ese año fue arrestado en Génova e internado en Savona. Durante su tiempo en prisión desarrolló los principios de un nuevo movimiento patriótico cuyo objetivo era reemplazar al fracasado de los Carbonarios. Aunque es liberado a comienzos de 1831, elige el exilio en vez de permanecer recluido en la pequeña morada en la cual la policía le obliga a vivir y se desplaza a Ginebra, en Suiza, fundando la Joven Italia, una sociedad secreta formada para promover la unificación de Italia y que lo llevó a ser condenado a muerte, algo que no impidió que preparara otro levantamiento al año siguiente. El 30 de abril de 1837 Mazzini reformó en Londres la Joven Italia y el 10 de noviembre de ese mismo año comenzó a publicar el Apostolato Popolare, Apostolado Popular, una sucesión de intentos fallidos de promover revueltas y levantamientos durante un periodo de tiempo que se extendió hasta 1840. Sidoli también lo abandonó para regresar a Italia junto con sus hijos. El apoyo de su madre motivó a Mazzini a fundar varias organizaciones cuyos objetivos eran la unificación o la liberación de otras naciones a semejanza de la Joven Italia. La Joven Alemania, Joven Polonia, Joven Suiza, que estaban bajo el esquema de la Joven Europa. También en 1841 fundó en Londres una escuela italiana para gente pobre. Desde Londres envió un gran número de cartas a sus agentes en Europa y Sudamérica. El movimiento de la Joven Europa también inspiró a un grupo de jóvenes cadetes militares y estudiantes turcos, los cuales posteriormente se autodenominaron los Jóvenes Turcos. Giuseppe Garibaldi, militar y político. Para hablar de sus aventuras necesitaríamos al menos una trilogía documental. En lo que a la Joven Europa se refiere, Garibaldi era integrante de la facción italiana, la Joven Italia, entregando su vida a la patria y ganando los galones de capitán en la Marina del Piamonte. Lo apodaron Cleómbroto, como si se tratara del mítico héroe espartano, y estuvo involucrado en la insurrección del Piamonte. Esto le costó una condena a muerte. Después de su captura y tras ser considerado uno de los cabecillas de la revuelta, cuando llegó a Sudamérica contactó con otros disidentes italianos por las revueltas de la Joven Italia y llegó a ser presidente de la filial de esta organización en el continente americano. También formó parte de la logia masónica Asilo di Virtù. Mientras que en Italia buscaba la unificación, en Sudamérica buscaba la fragmentación de las antiguas colonias. Garibaldi entró en el cuerpo de revolucionarios de la Joven Europa, radicado en Montevideo. Además de su actividad revolucionaria, daba clases de matemáticas e ingresó en la logia masónica Amigos de la Patria.
Karl Blin, otro revolucionario, escritor y político alemán, interesado en la historia, la mitología y la literatura alemana, después de participar en varios levantamientos e incursiones en Alemania, pasó por París, siendo expulsado de allí, se fue a Bruselas hasta que se refugió en Inglaterra, donde se interesó por los movimientos democráticos. Él mantuvo una activa correspondencia con Garibaldi, Mazzini y Blanc, fue elegido para liderar la unificación alemana y para convertirse a posteriori en el líder europeo y mundial, como se desprende de una carta escrita por Garibaldi a Blin el 10 de abril de 1865, en la que éste le dice: tendría que atraer a su causa a todos aquellos que estén sufriendo mal o que aspiren a una vida mejor, y a todos los que estén sufriendo opresión extranjera. Este papel de liderazgo mundial, que ha quedado vacante tal y como están las cosas hoy en día, bien podría ser ocupado por la nación alemana. Ustedes, los alemanes, con su grave y filosófico carácter, bien podrían ganarse la confianza de los demás y garantizar la futura estabilidad de la comunidad internacional. Esperemos, pues, que usted pueda utilizar su energía en superar a sus apolillados 30 tiranos de los diferentes estados alemanes. Esperemos que después de ello se pueda hacer una nación unificada con sus 50 millones en el centro de Europa. El resto de nosotros al completo les seguiremos con entusiasmo y alegría. Alexander August Ledru Rollin. El radical francés que dijo: ahí va mi gente, debo averiguar hacia dónde van para así poder liderarles. Fue un político francés conocido por ser defensor del sufragio universal masculino. Sus discursos, junto con los de Louis Blanc, dirigidos a los trabajadores, Lillet, Dijon y Chalons, se dice que fueron los que realmente anunciaban la revolución. Se le atribuye también el haber impedido el nombramiento de la duquesa de Orleans como regente en 1848. Cuando se reformó el gobierno provisional, él fue ministro del Interior y también fue miembro del comité ejecutivo nombrado por la Asamblea Constituyente, a pesar de que su amigo Louis Blanc y otros llamados extremistas fueron excluidos. En la crisis del 15 de mayo, lo que se podría llamar intento de golpe de Estado, a pesar de que los manifestantes le incluyeron en el gobierno que pretendía lograr junto con Blanc y otros, él se puso definitivamente al lado del noble Lamartine y tomó partido en contra del proletariado. Su posición sería difícil en adelante, ya que las clases trabajadoras no volverían a confiar en él al sentirse traicionadas. Después de oponerse a la política de Luis Napoleón, él mismo escapó a Londres, donde se unió a la ejecutiva del Comité Revolucionario de Europa, contando con Lajos Kossuth y Josep Mazzini entre sus colegas. Unión Internacional Paneuropea. La Unión Paneuropea Internacional tiene a gala ser el movimiento de unificación europeo más antiguo y es también conocido como el Movimiento Paneuropeo y el Movimiento Paneuropa. Comienza con la publicación del Manifiesto Paneuropa por el conde Richard Coudenhove-Kalergi en 1923, que presentó la idea de un Estado europeo unificado. La Unión tiene varias sedes en muchos países europeos, con su Secretaría General radicada en Múnich. Richard Coudenhove-Kalergi era hijo del conde diplomático austrohúngaro Coudenhove-Kalergi, autor del libro La idiosincrasia del antisemitismo. Su madre era de origen japonés, Mitsu Aoyama. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Viena
y trabajó como periodista y editor en la revista Paneuropa. Es reconocido como el fundador del primer movimiento popular para una Europa unida, aunque ya hemos visto que no lo es. Posteriormente al manifiesto publicado en 1923, publicó su trabajo más importante, titulado La lucha por Paneuropa, en 3 volúmenes. Sus ideas influyeron en Aristide Briand y su discurso en la Sociedad de las Naciones del 8 de septiembre de 1929. Un proyecto de Unión Europea de Aristide Briand. Santiago Ripoll, en Los orígenes del derecho internacional contemporáneo, habla del proyecto de Unión Europea de Aristide Briand. De 1921 a 1929 se vivió una expansión del comercio internacional y de importantes desarrollos tecnológicos, durante los cuales la Sociedad de las Naciones pudo actuar como marco para facilitar la cooperación entre los Estados. En este contexto surgen los primeros planes para la construcción de una Europa económica y política. Por una parte, Francia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica firmaron en septiembre de 1926 un pacto del acero de alcance internacional. Iba dirigido a regular su producción y a evitar la capacidad excesiva alemana. Al año siguiente se sumaron Checoslovaquia, Austria y Hungría. Ese mismo año, Aristide Briand presentó en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones su proyecto de Unión Económica y Aduanera de Europa. Íntimamente relacionadas con los problemas financieros estaban las cuestiones de política comercial. En este campo, los gobiernos de los Estados miembros miraban con recelo la menor intención por parte de la Sociedad de las Naciones de limitar su libertad de acción y reaccionaban contra ella en forma muy clara. Aunque la sociedad no tenía competencia sobre las cuestiones de política comercial, sí podía, a través de los debates de la Asamblea, de los informes y propuestas del Comité Económico y otros órganos, y mediante la organización de una serie de conferencias sobre temas especiales, desarrollar una especie de doctrina general mediante la que ejercer su influencia en la política económica de muchos estados. El nivel más alto de realizaciones en esta dirección fue alcanzado por la Conferencia Económica de 1927. Cuando Briand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, tomó la palabra y tras realizar diversas consideraciones sobre otros temas de interés general, centró su intervención en lo que denominó la paz económica. No se trata, afirmó, de una cuestión meramente técnica, resultando imprescindible una actuación política. Y en este contexto se refirió a la construcción de Europa. Lo hizo con prudencia para evitar la improvisación y con temor de sobrepasar las competencias de la sociedad, aunque recordó que ésta nunca había dejado de preconizar el acercamiento entre los pueblos y las uniones regionales. Briand propuso el establecimiento de una suerte de vínculo federal entre los pueblos de Europa. Estos pueblos, dijo, deben tener en todo momento la posibilidad de entrar en contacto, discutir sus intereses, adoptar resoluciones comunes, establecer entre ellos un lazo de solidaridad que les permita, de ser necesario, afrontar cualquier circunstancia grave que pudiera surgir. La asociación, añadió, se desarrollará solo en el ámbito económico por ser este el problema más acuciante,
y en ningún caso habrá de afectar a la soberanía de los estados participantes. Sin embargo, Briand mostró su convicción de que una tal asociación tendría efectos políticos y sociales de importancia. Acto seguido, invitó a los delegados de los países europeos a considerar oficiosamente la propuesta y a proponer su estudio a sus gobiernos para reflexionar sobre la misma y debatirla durante la próxima sesión de la Asamblea. El texto fue discutido durante la 11ª Asamblea como primer tema de discusión en el debate general. La Asamblea decidió que el asunto debía ser estudiado por una comisión, la Comisión de Investigación para la Unión Europea, compuesta por todos los miembros europeos, aunque podían participar también países miembros no europeos y estados europeos no miembros. Tal comisión celebró su primera sesión en enero de 1931, pero decidió concentrarse en el estudio de la crisis económica y sus efectos sobre Europa. Exiliado en los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, Richard de Coudenhove-Kalergi encabeza el lobby para convencer a Washington de imponer una organización federal en Europa, una vez restablecida la paz. Sus esfuerzos se ven coronados por el éxito cuando su idea es adoptada en 1946 por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que la incluye entre sus recomendaciones al Departamento de Estado. El proceso avanza, los servicios británicos crean la Liga Independiente para la Cooperación Europea, la ILEC por sus siglas en inglés, de la que Joseph Ratzinger es el secretario general y el ex primer ministro belga Paul Van Zeeland el presidente. En septiembre de 1946, Allen Dulles, nuevo presidente del CFR, financia la creación de la Unión Europea de los Federalistas, la UEF, en Suiza, alrededor de filósofos personalistas. El primer apoyo público de un líder relevante vino de la mano de John Foster Dulles, un abogado republicano, amigo íntimo de Monnet, hermano del presidente del CFR, que después sería el primer director civil de la CIA. Y bueno, en este caso John Foster Dulles, que abogaba por la reducción de las barreras comerciales en Europa, pronunció un discurso en 1947 en el que sostenía que el futuro de Alemania debía resolverse en el marco de la unidad económica de Europa y proponía un futuro federal que Estados Unidos debía inspirar y orientar. La idea de la integración ganó apoyo también en el Capitolio. En marzo de ese año, el senador William Fulbright impulsó una resolución que no llegaría a votarse, que promovía la creación de unos Estados Unidos de Europa en el marco de la ONU. También los medios de comunicación se hicieron eco y en los primeros meses de 1947 la idea de la integración europea se defendió con vehemencia en la prensa, con continuas referencias a la experiencia federal norteamericana y a sus padres fundadores. Se publicaron editoriales y artículos en medios como el Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times. Entre los más entusiastas estaba Walter Lippmann, uno de los periodistas más influyentes de Washington y buen amigo de Monnet. Y el 5 de junio el general Marshall pronunciaba su célebre discurso en la Universidad de Harvard, en el que requería una iniciativa europea y un programa conjunto acordado por un número, si no todos, los países europeos. El borrador de este discurso mencionaba incluso que Estados Unidos debía promover el incremento de la unidad europea. Todo esto, entre otras cosas,
desencadenó la creación del Movimiento Internacional Europeo. El Reino Unido firma en Bruselas el 17 de marzo de 1948 un tratado de cooperación militar con Francia y el Benelux, que instituye la Unión de Europa Occidental, UEO. Churchill convoca a una conferencia paragubernamental en La Haya para unir a la Unión Paneuropea, la ILEC, la Unión de los Federalistas y otras. La conferencia se dio del 7 al 10 de mayo. 800 personalidades respondieron a su llamamiento y se creó el movimiento europeo. Duncan Sandys, yerno de Churchill, es electo presidente de la asociación y Joseph Ratzinger, secretario general. Sin embargo, el éxito de esta operación depende del mantenimiento de sus ambigüedades. A los participantes se les solicita con argumentos diferentes, no siempre compatibles. Se deja fuera a Coudenhove-Kalergi y se crea una nueva estructura para supervisar la construcción europea, el Comité Norteamericano para la Europa Unida, ACUE por sus siglas en inglés. El ACUE es creado el 5 de enero de 1949 en la sede de la Fundación Woodrow Wilson en Nueva York. Sin gran discreción, en su consejo de administración figuran los nombres de miembros de los servicios secretos norteamericanos. El presidente William Donovan es director de la OSS y posterior consejero de la CIA. Vicepresidente era Allen Dulles, ex OSS, presidente del CFR y luego sería el director de la CIA. Director ejecutivo era Thomas Brayden, también ex OSS y futuro director adjunto de la CIA. Y bueno, parece que el ACUE era la CIA. El comité celebra su primera reunión pública el 29 de marzo de 1949 en presencia de Winston Churchill. Su función real es financiar discretamente todas las asociaciones europeas federalistas. A lo largo de 1949, Estados Unidos comenzó a asumir que Reino Unido no lideraría la integración europea. Y el 8 de mayo, para el 5º aniversario de la capitulación del Tercer Reich de Adolf Hitler, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Robert Schuman, propone poner en práctica el proyecto de Louis Luchaire y Richard de Coudenhove-Kalergi, creando una comunidad europea del carbón y del acero, CECA. Los estadounidenses ejercieron su influencia para evitar que las reticencias británicas disuadiesen a otros y sobre todo que obstruyesen las negociaciones. Así ocurrió cuando los británicos transmitieron a la prensa un comunicado proponiendo una conferencia ministerial sobre el Plan Schuman, a sabiendas de que los franceses ya les habían comunicado su desacuerdo por temor a replantear su propuesta, que había sido bien recibida por Alemania, Benelux e Italia. Los embajadores en París y Londres no dejaron lugar a dudas sobre la intención británica. Para el primero, la manera en que Reino Unido había intentado últimamente sabotear la propuesta de Schuman mostraba una falta de comprensión y una ineptitud en las relaciones diplomáticas bastante inusual. El embajador en Reino Unido escribía que el comportamiento británico pretendía desenganchar a las otras potencias continentales de la propuesta francesa. Sobre sus motivos señalaba que por un lado no estaban dispuestos a participar en la propuesta de Schuman y por otro no estaban dispuestos a pagar las consecuencias de no unirse. Del apoyo de Estados Unidos al Plan Schuman queda por destacar su intervención en el tramo final de las negociaciones. Los últimos obstáculos fueron las disposiciones relativas a los cárteles, pues Alemania temía que perjudicasen su industria del acero. El alto comisionado de Estados Unidos en Alemania, McCloy, escribía en febrero de 1951:
Las negociaciones entre nosotros y los alemanes están ahora a este respecto en una etapa crucial. La intervención estadounidense fue decisiva para lograr el acuerdo del canciller y levantar los últimos obstáculos en las capitales, a las que se trasladó que la conclusión del Plan Schuman era un objetivo directo de la política de Estados Unidos. En Nueva York, Allen Dulles organiza una conferencia de prensa en la que hace pública una lista de 118 eminentes personalidades norteamericanas, miembros del ACUE, que brindan su apoyo al Plan Schuman. Es decir, en una primera etapa se concretó la creación de 3 organizaciones regionales de cooperación intergubernamental: la Organización Europea de Cooperación Económica en 1948, más tarde sería Organización de Cooperación y Desarrollo en Europa, la OCDE, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, en 1949, y el Consejo de Europa en 1949 también. El Plan Schuman, inspirado a su vez en la filosofía política de Jean Monnet, se concretó en la firma de París, el 18 de abril de 1951, por 6 países europeos: Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la República Federal Alemana, del Tratado Consecutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero CECA, y apenas 6 años más tarde, el 25 de marzo de 1957, en la firma en Roma de otros 2 tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En el mismo impulso, el ministro francés de Defensa, René Pleven, propone el 24 de octubre de 1950 la creación de una Comunidad Europea de Defensa, la CED. La comunicación de este anuncio es apoyada por un comité de vigilancia, una emanación de la Unión de los Federalistas de Henry Frenay. Claro, está financiado por el ACUE. 6 estados firman el Tratado CED en París el 27 de mayo de 1952. Y es donde Bilderberg toma forma para fortalecer lo conseguido y para seguir avanzando. Continuará. Positive at the control. Fly Katana, combat agenda. Piden unidad, piden unidad, piden unidad. Y es que piden unidad y quieren guerra. Hablan del amor pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satán dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y Piden unidad, piden unidad. han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Te hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal y Piden unidad, piden unidad. manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego Piden unidad, piden unidad. en su casa no faltó el pan que me van a comprar. No worry, no worry. Me have solutions every morning. No worry, no worry. Me a hustle as food is coming. No worry, no worry. Babylon na stop we growing. So no worry, no worry. Be you. The
gira a derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa pero aquí en el porrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro y aseguro ni lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así ampliar capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Bilderberg. Marionetas o titiriteros.